Hola, hola, hola. Hey, ¿qué tal amigos de las mates? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo sin duda estoy muy bien. Y en este video, como les había prometido, vamos a analizar a fondo esta fotito de aquí que le tomó mi computadora a los primos gaussianos. Y en esta fotito lo que sale es el plano complejo, en el fondo es el plano cartesiano, donde el origen está en esta crucecita de aquí y está en el rectángulo 50 por 50, es decir, de parte real, o sea, en el eje X se extiende 50 unidades hacia cada lado y en el eje Y también se extiende 50 unidades hacia cada lado. Ahora, los primos gaussianos están en amarillo y el resto de los números están en azul. Lo que resulta bonito y atractivo de esta foto, que pareciera no serlo con los primos, es que hay cierta simetría, es decir que, por ejemplo, si tomamos una diagonal, parece que hay simetría con respecto a esa diagonal, parece que hay simetría con respecto al eje X, con respecto al eje Y, en fin, parece que hay un orden en los primos gaussianos. Y encontrar un orden en los números primos enteros es todavía uno de los problemas abiertos más importantes en todas las matemáticas. Entonces, hoy voy a explicar por qué se da este orden y los teoremas que hay detrás. Vamos para allá. Para toda esta discusión nos va a ser súper útil un teorema que dice lo siguiente: un entero gaussiano es un primo gaussiano si y solo si su norma al cuadrado es un número primo de los normalitos, de los enteros. Y fíjense, con este teorema ya podemos explicar de entrada todas las simetrías que vemos en esta foto. Pensemos, en principio, en la simetría con respecto al eje X. Entonces, escojan un primo gaussiano, uno de los puntos en amarillo que se ve aquí. Va a ser de la forma A más BI, con A y B en los enteros. Bien, ese número, por ser un primo gaussiano, es tal que su norma al cuadrado es un número primo. Entonces, ¿cuál es el número que resulta de reflejar este vector con respecto al eje X? Pues ese número es A menos BI. Pues en el eje X es lo mismo que levanta el primero. Pero lo mismo que levanta el número que escogimos hacia el eje Y es lo mismo que el segundo va a levantar hacia abajo, sobre el eje X, es decir, hacia los Y's negativas. Entonces, el vector que escogemos es el vector A menos BI. Ahora bien, veamos que la norma del vector A menos BI es la misma que la norma del vector A más BI. Y por lo tanto, su norma al cuadrado también es la misma. Entonces, si teníamos que el primero era un primo gaussiano, el segundo también lo va a ser. Entonces, por eso hay simetría con respecto al eje X, porque para cualquier vector que escojamos, su vector reflexión con respecto al eje X también va a ser un primo gaussiano, pues sus normas son iguales. Pensemos ahora en el caso análogo. ¿Qué pasa con respecto al eje Y? Escojamos un vector arbitrario, A más BI. Su reflejado con respecto al eje Y va a ser un vector de la forma menos A más BI. Y al igual que en el caso anterior, la norma de A más BI y la norma de menos A más BI es la misma, y por lo tanto su norma al cuadrado también es la misma. Así se explica la simetría que hay con respecto al eje Y también. Siempre que A más BI sea un primo gaussiano, menos A más BI también lo será. Y por si esto fuera poco, con el mismo resultado podemos explicar la simetría con respecto a cualquier diagonal. Porque fíjense, agárrense cualquier vector A más BI. ¿Cuál sería el reflejado con respecto al origen? Es decir, el vector que está a la misma distancia del origen, pero en dirección opuesta que este que escogimos. Pues sería el vector menos 1 por A más BI, es decir, menos A menos BI. Y otra vez, ¿qué pasa? Que las normas son las mismas. La norma del primero es la misma que la norma del segundo. Entonces su norma al cuadrado también va a ser la misma. Por lo que si el primero era un primo gaussiano, el segundo también lo será. Todo esto explica perfectamente bien todas las simetrías que se encuentran en esta foto. Y como pueden ver, eso le da el toque de ser tan bonita, de ser tan atractiva, que de alguna forma los primos no la tienen todavía. Pero, si son muy observadores, se han dado cuenta de que en toda esta discusión he estado omitiendo el caso en el que A o B son 0. Es decir, me he estado centrando en los primos gaussianos que son complejos puros, es decir, que su parte imaginaria es mayor a 0, ¿no? Pero ¿qué pasa con el eje X? Con los primos gaussianos que son también primos normales, con los números que son reales además. Vale, pensemos entonces en los enteros metidos en el plano complejo. Ahora bien, si queremos expresar a cualquier número entero como producto de dos vectores en el plano complejo, sea este primo o no, observemos que lo que tiene que pasar es que a la hora de multiplicar esos dos vectores, se me tiene que cancelar la parte imaginaria, porque el número en cuestión es un número entero puro, es decir, su parte imaginaria es 0.
Entonces, esto obliga a que a la hora de expresar al vector W como producto de vectores U y B, forzosamente U y B tienen que ser conjugados. Es decir, que si U es de la forma A más BI, entonces B tiene que ser de la forma A menos BI, para que a la hora de multiplicarlos se me cancele la parte imaginaria y nos queda A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces consideramos cualquier primo arbitrario en los enteros. ¿Y nosotros qué queremos? Que sea un primo gaussiano. Es decir, que a la hora de quererlo expresar como producto de dos vectores en los complejos, uno de ellos tenga norma 1. Y para que uno de ellos tenga norma 1, significa que o A o B tiene que ser 0. Entonces, como ya vimos que cualquier entero, en particular un primo, a la hora de expresarlo como producto de dos vectores complejos, resulta ser de la forma A al cuadrado más B al cuadrado, pues si queremos que uno de ellos sea unitario, significa que o A o B tienen que ser 0. Es decir, que tendríamos que el primo tiene que ser un número al cuadrado. Pero eso nunca es posible, pues si un primo es un número al cuadrado, entonces no es un número primo, porque entonces siempre es divisible entre uno de los dos factores del cuadrado. Entonces, ¿con qué nos deja esto? Nos deja que un primo siempre va a ser un primo gaussiano si no es expresable como suma de dos cuadrados. Pues ya vimos que si lo queremos hacer, llegamos a que el número no tiene que ser, no sería primo, y eso es una contradicción. Entonces la única alternativa que nos queda es que no pueda ser expresado como suma de dos cuadrados. Bien, entonces ya sabemos, si tenemos un primo entero, este número primo va a ser un primo gaussiano siempre que no pueda ser expresado como suma de dos cuadrados. Bueno, y la siguiente pregunta que cabe hacernos es, ¿y cuándo podemos garantizar que un primo no puede ser suma de dos cuadrados? Y esta respuesta, aunque parece complicada, no lo es tanto. Porque fíjense, agárrense cualquier número y considérenlo en módulo 4. Entonces en módulo 4 cualquier número es congruente con 0, con 1, con 2 o con 3, ¿no es cierto? Entonces, eleven este número al cuadrado. Si era congruente con 0, al cuadrado va a ser congruente con 0. Si era congruente con 1, al cuadrado va a ser congruente con 1. Si era congruente con 2, al cuadrado va a ser congruente con 4. Pero 4 es congruente con 0, entonces va a ser congruente con 0. Y si era congruente con 3, al cuadrado va a ser congruente con 9. Pero 9 módulo 4 es 1. Entonces ya tenemos que todo número entero, módulo 4, todo número que sea un cuadrado, va a ser congruente o con 0 o con 1 módulo 4. Entonces, A al cuadrado es un número congruente con 0 o con 1 módulo 4. Y B al cuadrado también. Entonces, su suma tiene que ser congruente con 0, con 1 o con 2 módulo 4. Entonces ya lo tenemos, porque ¿qué tenemos? De un lado de la ecuación tenemos que A al cuadrado más B al cuadrado es congruente con 0, con 1 o con 2 módulo 4. Y del otro lado de la expresión tenemos un número primo. Y nosotros queremos asegurar que ese primo no puede ser expresado como suma de dos cuadrados. Entonces, pues basta con escogernos un primo que no sea congruente con 0, con 1, ni con 2 módulo 4. Es decir, un primo que sea congruente con 3 módulo 4. De esta forma ya tenemos garantizado y demostrado un teorema. Y el teorema dice lo siguiente. Todo número primo entero va a ser un primo gaussiano siempre que sea congruente con 3 módulo 4, es decir, siempre que sea un primo de la forma 4K más 3. Como se pueden imaginar, la discusión es totalmente análoga con los vectores del eje Y, es decir, los que tienen parte real 0 y solo tienen la parte imaginaria mayor a 0. Es totalmente análogo. Lo que tiene que pasar para que un número de esos sea primo es que sea congruente con 3 módulo 4. Que por cierto, en mi cuenta de Twitter puse una demostración bellísima de un teorema que dice que un primo es expresable como suma de dos cuadrados si y solo si es congruente con 1 módulo 4. Y por último, si se dan cuenta, cabe abierta una pregunta que para los primos fue contestada por Euclides hace muchísimo tiempo, y es, ¿cuántos números primos gaussianos hay? ¿Hay una infinidad? Y la respuesta se esconde en el teorema que di al principio del video, porque fíjense, si dijimos que un primo gaussiano, bueno, que un entero gaussiano es un primo gaussiano, si y solo si su norma al cuadrado es un número primo, y sabemos que hay una infinidad de primos, pues entonces va a haber una infinidad de vectores tales que su norma al cuadrado sea un número primo, y por lo tanto va a haber una infinidad de números primos gaussianos. Así, el hecho de que haya una infinidad de números primos repercute en que también va a haber una infinidad de números primos gaussianos. Bien, como se pueden imaginar, hay muchísimas cosas de los primos gaussianos que me gustaría compartirles, y además los primos gaussianos son una forma muy bonita de estudiar a los números primos enteros, ya que estos están metidos dentro de los primos gaussianos, como acabamos de ver.
Entonces es muy común en teoría de números usar a los primos gaussianos para probar resultados de los números primos enteros, los de toda la vida. Pero por lástima ya no voy a poder abarcar todos esos resultados que me gustaría demostrar acerca de los primos normalitos usando los primos gaussianos. Pero sí los voy a estar compartiendo en mi Twitter, así que síganme, es @el_irracional_. Por favor, si te gustó este video, dale like, suscríbete y por ahí estaré mandando demostraciones bonitas de primos gaussianos, de primos. Ahorita estoy muy clavado con la teoría de números, entonces voy a estar compartiendo todo este tipo de resultados. Y si te gustó este video, por favor suscríbete, compártelo con tus amigos y nos vemos a la próxima. Bye.